No son imágenes grabadas por un medio de comunicación, sino por los integrantes de la caravana a Grecia, entre ellos 4 palentinos. Caravana de apoyo a los refugiados. No han podido acceder a los campamentos, pero sí han denunciado durante su viaje las políticas europeas de asilo y refugio. Se traen una visión del problema aún más grave, aseguran, de lo que se está trasladando a la opinión pública. Buenas tardes. A menos de 24 horas para la reunión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, el PSOE sigue instalado en el no. Al menos la dirección del partido, no así figuras de peso como Felipe González. Ciudadanos, por su parte, dice que de los socialistas depende una nueva repetición de elecciones. Estamos dispuestos a echar un cable en ese diálogo, podemos decir, entre constitucionalistas, pero insisto, si no hay abstención del PSOE, que no hay nada que hablar. Nosotros hemos dado nuestra palabra durante toda esta campaña electoral de que no íbamos a apoyar la investidura de Mariano Rajoy y no vamos a fallar a nuestros electores. Y ese escenario, el de unas terceras elecciones, pesó en la convocatoria de los comicios vascos el 25 de septiembre. Hoy el gobierno gallego ha confirmado que ellos también irán a las urnas ese día. Feijóo ha mantenido el suspense casi hasta el último momento. El presidente gallego había prometido que serían más tarde, en otoño. El nacionalismo vasco resucita periódicamente la cuestión de Treviño. Un grupo de investigadores universitarios ha dado con la que puede ser la solución administrativa a un problema muy politizado. Investigadores de las universidades de Burgos, Salamanca y Valladolid proponen al Gobierno de España una ley de enclaves. De esta forma, dicen, los vecinos de Treviño podrían elegir si Castilla y León o el País Vasco les presta los servicios. El Estado correría con su coste. Las infraestructuras no siempre acercan. En Ávila, los usuarios del tren a Madrid denuncian los retrasos anacrónicos que están ocasionando las obras en una zona del trazado. Trenes de media distancia, que teóricamente deberían ser los más rápidos, van a tardar más de 2 horas en ir desde Ávila a Madrid-Chamartín. Siguen acudiendo al cole en verano para comer. Son 150 niños en la ciudad de Valladolid. En Zamora y Salamanca son campamentos de día los que cubren esta necesidad. A nivel regional, la Red de Protección a las Familias de la Junta atiende en el hogar a todos sus miembros. Mucho calor el que nos aguarda mañana en Castilla y León, sobre todo en el sur de las provincias de Salamanca y de Zamora, donde se esperan 36 grados de máxima. Los cielos se presentan azules como ven y despejados en toda la comunidad, estabilidad que se acompaña de un ligero descenso de los valores mínimos, sobre todo en el extremo nordeste. En el mismo punto muerto que hace más de un mes. De momento, la investidura sigue atascada. Mañana Mariano Rajoy se reúne con Pedro Sánchez y el miércoles lo hará con Albert Rivera. Pero los mensajes previos a esas dos citas no invitan precisamente al optimismo. Ambas reuniones serán en el Congreso de los Diputados. Mariano Rajoy se reúne mañana con el secretario general del PSOE por primera vez desde que el rey propusiera al líder del PP como candidato a la presidencia del gobierno. Rajoy busca un acuerdo este mes de agosto y propondrá puntos de encuentro que ya están en el pacto firmado por PSOE y Ciudadanos el pasado mes de febrero. Sin embargo, todo apunta a que ni eso ni las voces que en el PSOE recomiendan una abstención podrá evitar que Sánchez vuelva a decir que no a Mariano Rajoy. Este encuentro volverá a repetirse este martes y a menos de 24 horas el PSOE sigue instalado en el no a la investidura de Rajoy. Algunas voces socialistas piden no adelantar posiciones sin que haya empezado la negociación. El propio Felipe González aconseja a los suyos que dejen a Rajoy formar un ejecutivo, pero la dirección del partido recuerda... El órgano máximo del Partido Socialista en congresos, que es el Comité Federal, en el que todos dijimos un no claro, rotundo a Mariano Rajoy. Hernando cree que una abstención socialista sería apoyar las políticas populares y recomienda a Rajoy que busque otros apoyos. Desde el PP piden a los socialistas valentía. Decir siempre que no nos suma nada.
Decir siempre que no ayuda nada a la situación de España. También Ciudadanos traslada toda la presión al PSOE. En manos socialistas está que los españoles volvamos de nuevo a las urnas. Seguramente no habrá gobierno, habrá bloqueo y, por tanto, quien tiene la llave para desatascar esta situación nos llevará a unas terceras elecciones. Rivera asegura estar dispuesto a colaborar para que PP y PSOE no se den la espalda. Les pide sentido de Estado, que piensen menos en sus partidos y más en el futuro del país y de los españoles. Esta situación de incertidumbre política mantiene al rey muy pendiente de las negociaciones y le obliga a pasar esta semana entre Madrid y Palma. En el Palacio de la Almudaina esta mañana ha recibido a las principales autoridades baleares. La primera en entrevistarse con el monarca ha sido la presidenta balear, Francina Armengol, quien asegura que ha encontrado a don Felipe preocupado por la formación de gobierno en España. El rey se ha reunido también con la presidenta del Parlamento Balear y el presidente del Consell de Mallorca. Y la incertidumbre política nacional ha tenido mucho que ver también con la fecha de convocatoria de las elecciones gallegas y vascas. Esta misma tarde el presidente de Galicia ha anunciado que los comicios gallegos serán también el 25 de septiembre, como las elecciones al Parlamento Vasco. Alberto Núñez Feijóo, que había prometido que los comicios serían en otoño, justifica el adelanto porque no tendría sentido, dice, que fuesen en fechas diferentes solo unas semanas después. Un pide seriedad e responsabilidade. Creo que pide seriedad y responsabilidad. Es un tema de aportar estabilidad a nuestro país. Por eso que las elecciones se hagan coincidir con las elecciones en Euskadi. Se fagan coincidir coas eleccións en Euskadi. Y hablando de las elecciones vascas, hoy hemos sabido que Alfonso Alonso será el candidato del Partido Popular al Lehendakari. Lo ha aprobado esta mañana el Comité de Dirección del PP de Euskadi. Alonso ha asegurado que va a representar a los ciudadanos que se sienten españoles y vascos. El actual ministro de Sanidad en funciones tendrá, por tanto, que renunciar a su cargo en el Gobierno para convertirse en el candidato popular, lo que se producirá a finales de semana. Un proyecto para representar a tanta gente que se siente profundamente vasca, que tiene un compromiso aquí, pero que se siente profundamente española, que quiere defender unos valores de convivencia, unos valores de libertad, que quiere defender también la vigencia de nuestros valores constitucionales y que, por tanto, nosotros queremos encarnar un proyecto que apele a toda esa gente que siente así. Y hoy también ha llegado la decisión del Constitucional sobre el desafío del Parlamento catalán. El tribunal suspende de forma cautelar la hoja de ruta independentista y da 20 días al Parlamento para que presente alegaciones. Lo han decidido sus 11 magistrados de forma unánime. De momento, el tribunal no abre la vía penal contra la presidenta Carme Forcadell, como le había pedido la Abogacía del Estado, pero sí amaga con recurrir a ella si Forcadell y Puigdemont persisten en su desobediencia. Ambos ya han dicho que obedecerán, pero no al Constitucional, sino al Parlamento catalán. La CUP también sostiene que mantendrá su desafío a la justicia española. En unas horas se desvelará si el Partido Demócrata Catalán, la antigua Convergencia, podrá constituir grupo propio en el Congreso. Donde no lo va a tener es en el Senado. El voto en contra de la mayoría absoluta del PP en la reunión de la mesa ha sido suficiente para rechazarlo. Convergencia solo tenía 4 senadores y precisaba de otros 6 prestados, lo que no contempla el reglamento. Pero es que además la decisión tiene su trasfondo político. El momento político que estamos viviendo no es el mejor momento para quererse saltar las normas y favorecer en cualquier caso la constitución de un grupo a quien en principio no le corresponde. La cuestión del condado de Treviño llegó en su día al Senado. Fue objeto de una ponencia allá por el año 1995. Ahora el asunto podría tener una solución viable sin necesidad de un cambio territorial. Un grupo de investigadores de las universidades de Burgos, Salamanca y Valladolid plantean una ley de enclaves que vaya más allá que los convenios que ahora existen. Serían los propios vecinos de Treviño los que elegirían si Castilla y León o el País Vasco les prestan los servicios. El Estado correría con el coste.
El estudio, encargado por el Instituto Nacional de Administración Pública, analiza los 10 principales enclaves que hay en España. Todos coinciden que su principal problema son unos servicios deficientes, pero solo en 3 casos estarían a favor de un cambio territorial, aunque esta opción actualmente está bloqueada por los estatutos de autonomía. Si tenemos ese obstáculo insalvable desde nuestro punto de vista, de la modificación de los territorios, es algo por lo que no hay que, que plantear un ámbito, un escenario a corto plazo, y nuestro escenario a corto plazo, con esta ley de enclaves territoriales, es conseguir que los ciudadanos mejoren la prestación de sus servicios públicos. El caso del condado de Treviño es el más conocido, pero según este estudio, en el Valle de Villaverde, enclave de Cantabria en Vizcaya, el 80% de sus habitantes estaría a favor del cambio territorial. En Treviño, el 71%. Ellos entienden que si estuviesen en el País Vasco, estarían mejor satisfechos sus servicios públicos. Utilizan criterios propios de la cercanía a la ciudad de Vitoria, lo cual es evidente porque desde un punto de vista geográfico están muy cerca, y también de mejores conexiones con el País Vasco. Eso desde un punto de vista sociológico resulta inequívoca la voluntad de las personas que viven en el condado de Treviño. También serían favorables a alterar los límites provinciales en Rincón de Ademuz, en Valencia. El estudio se basa en 350 encuestas realizadas entre febrero y mayo de 2015. No se ha visto modificado. El contador de accidentes de tráfico, de víctimas mortales, no para de correr y nos deja helados. 76 en Castilla y León en los 7 primeros meses del año. En esta última operación especial de tráfico, las víctimas mortales han sido 7. Y en este arranque de semana, en este lunes, hay que sumar 2 muertos más. El último en un accidente en Soria esta tarde, en concreto en el Burgo de Osma. Se trata de una mujer de 74 años, vecina de San Pedro Manrique. De nuevo tenemos que informar de un día negro en las carreteras sorianas. La colisión entre un turismo y un camión provocaba que una mujer de 74 años perdiese la vida. El accidente se producía sobre las 2 menos cuarto de la tarde en el punto kilométrico 209 de la Nacional 122 dentro del término municipal del Burgo de Osma. Otras 2 personas han tenido que ser trasladadas al hospital para ser atendidas. Con esta ya son 10 las víctimas mortales que se cobran las carreteras de la provincia en lo que va de año. El otro accidente mortal en las carreteras de nuestra comunidad ha tenido lugar esta madrugada en Segovia. Un hombre ha muerto en la colisión de 2 turismos. Segundo accidente de tráfico con víctimas mortales en menos de una semana en carreteras segovianas. En la madrugada de este lunes, un hombre de 43 años ha perdido la vida en este punto, el kilómetro 4900 de la CL 605, a la altura de Valverde del Majano. Fruto del choque entre 2 vehículos resultaban heridas otras 2 personas de 48 y 31 años, que eran trasladadas al complejo asistencial de Segovia. Según informa el 112, al lugar del siniestro acudieron efectivos del servicio de bomberos, una UBI y otra ambulancia de servicio vital básico, que nada pudieron hacer por la vida del conductor de uno de los vehículos, un Renault Megane. Tanto el fallecido como los 2 heridos son vecinos de municipios de la provincia. Y estos malos datos cuando se cumplen 3 años desde que el helicóptero Pegasus de la DGT surca nuestros cielos persiguiendo infractores. La carretera que más sanciones recibe desde el aire es la Nacional 601, que une varias provincias de Castilla y León. 1 de cada 10 multas se registran en esta carretera. Solo el año pasado el helicóptero de la DGT cazó a más de 1.100 conductores, la mayoría en las provincias de Valladolid y de Segovia. Cuando Pegasus se eleva en Castilla y León, tiene un lugar predilecto para otear con sus ojos móviles. Es esta carretera, la Nacional 601, que une la localidad abulense de Adanero y León. 1 de cada 10 multas aéreas en nuestra comunidad se producen en esta vía. Además, en este tramo concreto, entre Valladolid y Olmedo, es donde el caballo alado de la DGT suele multar más. Mira, no es este blanco, es aquel blanco de allí y ya va a 141, 143, va subiendo. Este helicóptero, que ya lleva 3 años vigilando las carreteras, multó el año pasado a más de 1.100 conductores en Castilla y León, la mayoría en las provincias de Valladolid y Segovia. Por el carril izquierdo, que ahora se incorpora a la derecha, déjale pasar a ver qué velocidad.
Pegasus, por si no lo saben, puede ver las infracciones desde casi 3 kilómetros de distancia, así que en el 90% de los casos, los conductores no se enteran de que están siendo fotografiados desde el cielo. De momento, en España hay un total de 8 helicópteros equipados con el radar Pegasus, pero la DGT quiere aumentar la flota en los próximos años. En Ávila, los usuarios del tren a Madrid están que echan chispas. Hay obras en una zona del trazado y ellos se sienten los paganos. Hoy han denunciado cambios de horario en los trenes sin avisar y viajes que se van a dilatar mucho en el tiempo. Más de 2 horas para cubrir los 110 kilómetros entre Ávila y Madrid. Se trata de las obras de mejora de la electrificación en el tramo comprendido entre las estaciones de la localidad madrileña de Santa María de la Alameda y el Herradón La Cañada en Ávila. Las obras que van a hacer no van a posibilitar mejores de tiempo de viaje, porque la única historia que hay con el tema de la compensar la catenaria es que hasta ahora, en los tramos donde la catenaria está descompensada, no se puede superar los 120 kilómetros por hora. Tanto es así que desde Renfe aseguran que los tiempos de viaje se incrementarán en una media de 7 minutos, aunque en algún caso puede llegar hasta los 20. Se adelantan, por tanto, las salidas para mantener las horas de llegada actuales a sus destinos. En 120 kilómetros se tarde 1 hora 40 de media. Los trenes que menos tardan sea 1 hora y media. Que esa velocidad sea, o ese tiempo de viaje sea en 15-20 minutos superior al que había hace 15 años. Lo tildan de broma de mal gusto. Ahondan que muchos viajeros se han encontrado hoy sin su tren habitual. Seguramente que haya ido gente a la estación a coger el tren a las 5:55 y el tren ya se haya marchado, porque hoy ha salido a las 5:50. En cuanto a otro asunto, sobre la masificación de viajeros en las fiestas de Arévalo, desde la plataforma en defensa se comprometen a enviar una carta a Renfe para que se amplíen servicios para próximos años y no suceda como este, que más de 600 viajeros tuvieron que ser desalojados por la Guardia Civil por no tener billete. El Grupo Socialista en las Cortes se propone impulsar las infraestructuras de transporte que están pendientes y el cumplimiento del plan de dinamización de las zonas mineras. Creen que es alarmante que 2 meses después de su aprobación no se haya convocado la mesa de control y seguimiento. 2 meses después, esta mesa sigue sin convocar, lo que ha dado pie a que no se hayan podido poner sobre la mesa qué proyectos se podrían ejecutar este año 2016. Creemos que estamos pasando una fecha límite que de ir mucho más allá ya no permitiría invertir ni ejecutar los 5 millones de euros que sí ha puesto la Junta en los presupuestos del 16. El grupo Unicaja Banco obtuvo en el primer semestre un beneficio de 138 millones de euros e incrementó las operaciones de crédito en un 17%, por lo que llegó a los 1.974 millones. La entidad destaca además que su ratio de solvencia se eleva 1.000 millones por encima del mínimo prudencial que fija el Banco Central Europeo. Bajan además por 6º trimestre consecutivo los activos dudosos e incrementan la financiación a las pequeñas y medianas empresas en un 45%. La Guardia Civil ha desmantelado un laboratorio de drogas sintéticas ubicado en una vivienda de Moraleja del Vino, en la provincia de Zamora. La operación ha acabado con la detención de 6 personas por distribuir drogas sintéticas y mantener lazos con traficantes de Madrid. De allí traían cocaína a cambio de éxtasis y speed, que llegaba desde la capital. Todos los detenidos son de nacionalidad española. El abandono escolar en Castilla y León se sitúa 3 puntos por debajo de la media nacional. En el primer semestre del año, 17 de cada 100 estudiantes han dejado la enseñanza obligatoria. Por encima se sitúa la media del país. Casi el 20% de los alumnos españoles abandonó su centro educativo en 2015. Según la última encuesta de población activa, los chicos continúan abandonando los estudios más que las chicas. Unos 200 niños de Castilla y León comen este verano en los comedores escolares o en iniciativas similares que buscan cubrir esta necesidad. En Valladolid son 4 los comedores que abren estos meses. En Zamora y en Salamanca, la fórmula para atender a los menores son los campamentos de día.
Comedores escolares como este solo abrirán en verano en Valladolid capital. Dependen del ayuntamiento, son 4 colegios donde reparten a los 150 niños que acuden este año, 50 más que el anterior. Decir a las familias que si no hubiera salir a grupo, pues si tienen necesidad de traerles, pues que bueno, que de 11 a 3:30 con comedor todavía también están a tiempo. El Ayuntamiento de Salamanca recurre a los campamentos de verano, donde participan 92 niños. Igual que en Benavente, Zamora, unos 30 chicos con recursos limitados comerán en el campamento durante el mes de agosto. En Ponferrada, desde un comedor social, preparan comidas para llevar a casa. Son las soluciones que proponen a mayores los ayuntamientos. La Junta opta por no abrir los comedores en verano y evitar así estigmatizar a los pequeños. Sus necesidades alimentarias las cubre la Red de Protección Integral a la Familia, donde colaboran organismos como Cáritas, que comparten también el planteamiento. Los niños deben ser atendidos en sus familias, los niños deben ser atendidos en su casa. Si en esas familias pues hubiera una necesidad de tipo material, de alimentos, o en esas familias hubiera una necesidad relacionada con necesidades básicas, pues es ahí donde las deberíamos atender y donde de hecho las atendemos. Durante el curso escolar, 30.800 niños van al comedor en Castilla y León. En verano esta cifra cae hasta los 200 chicos. Los vecinos de La Rondilla en Valladolid defienden el que era uno de los colegios del barrio, el San Juan de la Cruz, y cerrado desde hace 16 años. Hoy se han movilizado, han iniciado un encierro para que se le dé otro uso y no se derribe. En su parcela, la Seguridad Social va a construir una nueva oficina y las obras podrían estar a punto de empezar. Ellos quieren impedirlo. Hasta, por ejemplo, todos los que podamos hasta las 10, después de la... En Salamanca hay importantes restos arqueológicos que se están deteriorando porque permanecen a la intemperie, expuestos a las inclemencias del tiempo y convertidos por los jóvenes en un espacio donde realizar botellones. En concreto hablamos de la parcela que es propiedad de la Universidad de Salamanca y que cuenta con vestigios que datan de los primeros asentamientos en la ciudad. La enorme riqueza patrimonial de Salamanca hace que caigan en el olvido importantes restos como los que aparecieron en 2001 tras excavarse bajo las conocidas como pistas del Botánico. La idea era crear una gran biblioteca universitaria con la firma del prestigioso arquitecto Álvaro Siza, pero tras el hallazgo el proyecto se aparcó. 15 años después, a los daños que causa el sol o el agua se une el vandalismo. El recinto, mal vallado y sin proteger, se ha convertido en lugar de botellones. Para saltar de unos emplazamientos de los restos arqueológicos a otros, de desplazar piedras, descontextualizarlas de su sitio de origen, romperla. La Asociación por la Defensa del Patrimonio ha vuelto a insistir ante el Ayuntamiento sobre la urgente necesidad de proteger el espacio, más allá de mociones como la aprobada por unanimidad el mes pasado en pleno, ya que quedan en papel mojado. Podían tomar medidas que económicamente no son cuantiosas y que incluso podían ser, entre comillas, explotadas por la ciudad de Salamanca para divulgar un poco pues, un centro de interpretación de la Guerra de la Independencia, una aula arqueológica. Vestigios del pasado que podrían integrarse como nuevos atractivos para un turismo de calidad. 4 activistas acaban de regresar a Palencia tras su participación en la caravana a los campos de refugiados de Grecia. Gracias a esta iniciativa, puesta en marcha por colectivos sociales, han podido conocer la situación en estos campamentos en los que, aseguran, se están incumpliendo los derechos humanos. 5 autobuses de 20 ciudades españolas participaron en la caravana a Grecia, que tenía como objetivo denunciar la situación en los campos de refugiados. Hemos estado realizando diferentes actividades, entre ellas pues, manifestaciones, protestas e incluso también hemos hecho algún taller, algunas personas visitando los centros de internamiento. Allí, a pesar de que les impidieran el acceso a campos como el de Santí, se encontraron con una realidad más dura que la retransmitida por los medios. Ni trato digno, ni condiciones humanas. No pretenden quedarse aquí, no quieren estar aquí muchos años o instalarse aquí. Lo único que quieren es un refugio mientras dure la guerra. Son los proyectos de colectivos sociales como No Border los que aseguran realmente están dando una respuesta humanitaria al problema de los refugiados. Como es, por ejemplo, utilizar edificios vacíos o casas vacías que no tienen uso
para ellos mismos, con sus medios, acoger allí a familias y personas refugiadas. Denuncian además los incumplimientos del gobierno español. Tiene un acuerdo de la Unión Europea de recoger a 18.000 personas y de momento solo ha reubicado a 300 personas en territorio español. Por eso seguirá movilizándose, haciendo charlas informativas y negociando con los representantes en Cortes para que se enfrenten al problema y cumplan sus compromisos como políticos y sobre todo como seres humanos. El año pasado las asociaciones protectoras recogieron 137.000 animales, la mayoría perros y gatos. Como viene siendo habitual, estos abandonos se producen sobre todo en estas fechas, en verano, pero este año por primera vez los dueños aducen motivos diferentes para abandonar a los animales. Piano es el último animal que ha llegado a esta protectora de animales en Medina del Campo, en Valladolid. Lo encontraron hace una semana vagando por la carretera. Como él, cada año son abandonados más de 100.000 animales de compañía, sobre todo cuando llega el periodo de vacaciones. Las dificultades que tiene la gente pues, para poder llevarse el animal, al final muchas veces pensamos que son excusas, porque realmente que quiera el animal se lo va a buscar a algún sitio donde se lo pueda llevar. Según el último estudio de la Fundación Affinity, este año ha ocurrido un cambio de tendencia en los motivos para abandonar un animal. Desde que empezó la crisis, los problemas económicos habían supuesto la primera excusa para deshacerse de la mascota. Ahora son los problemas de comportamiento y las camadas no deseadas. Un cachorro no deja de ser un bebé. Es imposible enseñar a un bebé. Poco a poco va a ir aprendiendo. Pues hay gente que no ha pensado que va a tener que coger muchas cacas hasta que el perro aprenda. Por eso varios organismos han lanzado sus campañas coincidiendo con el mes de agosto. Como es el caso de la Guardia Civil, que el año pasado recibió más de 10.000 denuncias por abandono de animales. Para su campaña ha echado mano de rostros conocidos. Yo sí puedo contarlo. Para concienciar a la gente de que no colaboren a incrementar estas cifras sonrojantes. 170 perros y 130 gatos. La protectora de Burgos no puede más. Este verano, sobre todo, el problema son los gatos callejeros y las nuevas camadas. La mentalidad que tenemos o que siempre se ha quedado arraigada en nuestra ciudad es que los gatos en la calle son felices, que los gatos viven bien, pero en realidad no viven, sobreviven. A nadie le gustaría dormir debajo de los coches, buscar entre la basura para comer. Por sus medios han intentado controlar las colonias, pero es necesaria la implicación de las administraciones en una política de esterilización que no existe en Castilla y León. En otras ciudades apuestan por un proyecto de CES, que es captura, esterilización y soltar al animal ya castrado. Es un proyecto de un control de colonia ético que otras ciudades como Vitoria, Bilbao, Madrid, Valencia, ciudades promotoras de este proyecto. Para ayudar a los pequeños a pasar sus primeros días necesitan casas de acogida. Ellos les proporcionan lo necesario a cambio de cariño. Sobre todo para los gatos necesitamos casas de acogida. Cuando son pequeñitos, para que no pasen el máximo de tiempo en las jaulas, pues una casa de acogida que nosotros te proporcionamos todo, pienso, asistencia veterinaria, arena, lo que necesites, pero tú prestas tu ayuda y tu cariño al gato en casa. Gatos y perros que necesitan ayuda, amigos para toda la vida que a cambio de poco lo dan todo. Y tocamos la atmósfera para despedirnos. Vamos a terminar con arte, con la propuesta de Inés Casares en el Espacio Joven de Salamanca. Propuesta que ha titulado Atmósferas. Así nos vamos. Hasta mañana. Adiós. Los detalles de esta entrada japonesa o el camino a la universidad y el pasillo de la facultad transmiten su particular belleza, o eso al menos es lo que ha querido plasmar Inés Casares en Atmósferas, una serie de cuadros inspirados en paisajes que van desde Salamanca hasta Japón, donde permaneció un año. La manera de enfocar los cuadros, o sea, el espacio, el paisaje en Japón, por ejemplo, no tuvo, por ejemplo, en Europa fue a partir del siglo XVIII-XIX cuando empezó a haber el boom del paisaje, sin embargo en Asia siempre ha tenido prioridad el paisaje. Entonces, quizá en eso, cómo está tratado el paisaje en Asia me influyó bastante más que, me influyó, aparte de lo que de Europa y tal. Colores vivos protagonizan esta muestra con la que la joven pretende hacer llegar la importancia que tiene reflejar su mundo interno a través de la pintura. Normalmente hay una costumbre japonesa que es de al entrar dejar los zapatos para no ensuciar lo que es el ambiente del interior, y entonces ese intermedio entre el exterior y el interior es como un paso, a mí me gustó mucho y me llama mucho la atención. Un viaje del interior al exterior que para el visitante se convierte en un paseo diferente, donde podrá apreciar los detalles. Estas atmósferas de Inés Casares se podrán contemplar hasta el 15 de agosto en la Sala del Espacio Joven de Salamanca.